Educar en el amor a Dios para elevar el corazón. Mi catecismo virtual para niños. Aprende. Celebra. Adora. Vive. Catequesis familiar. Formación para recibir a Jesús en la primera comunión. Sacramento de la Confesión. Parte 1. El pecado. Su origen. La caída en el pecado. Dios es infinitamente bueno, y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, también de los males en la naturaleza que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas, y sobre todo a la cuestión del mal en el comportamiento. La realidad del pecado. El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. La realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina, solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. No te portes mal. El pecado original. Una verdad esencial de la fe. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán, como fuente del pecado. El Espíritu Paráclito, enviado por Cristo resucitado, es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado, revelando al que es su Redentor, Jesús. La doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo, la Iglesia, que tiene el sentido de Cristo. Cristo nos salva. Para leer el relato de la caída. El relato de la caída de Adán y Eva utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de la fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original, libremente cometido por nuestros primeros padres. La caída de los ángeles. Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles
Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Serán como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira. Es el carácter irrevocable de su elección, y no un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. El pecado original, la prueba de la libertad. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite que no debían pasar, que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. El primer pecado del hombre. Adán y Eva, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza de su bondad. En este pecado, el hombre se refirió a sí mismo en lugar de Dios, y por ello despreció a Dios, hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura, y por tanto, contra su propio bien. El hombre, constituido en su estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios, y este pecado lo lleva a la muerte. La Biblia muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original.
tienen miedo del Dios, de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus privilegios. Las consecuencias del pecado. La armonía en la que se encontraban, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebran. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tentaciones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia. Se realizará el hombre, volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada a la historia de la humanidad. Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. El fratricidio cometido por Caín en Abel, la corrupción universal a raíz del pecado. En la historia de Israel, el pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo como una infidelidad al Dios de la alianza, como una transgresión de la ley de Moisés, e incluso tras la redención de Cristo entre los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras. La Escritura y la tradición de la Iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia, pues el hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador. ¿Qué es bueno? Negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio. Rompió, además, el orden debido con respecto a su fin último y al mismo tiempo toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los otros hombres y con todas las cosas creadas. El hombre, al examinar su corazón, se da cuenta que está inclinado al mal. Consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo lo afirma: por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de la salvación en Cristo. Como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de la justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una salvación que da la vida. Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán, y con el hecho de que ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Por esta certeza de fe, la Iglesia conoce el bautismo para la remisión de los pecados, incluso a los niños que no han cometido pecado personal. ¿Cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? Todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión de pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente, pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad
y la justicia original, no para él solo, sino para toda la naturaleza humana, cediendo al tentador. Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana, privada de la santidad y de la justicia originales. Por esto, el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido, un estado y no un acto. Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza debilita e inclina al mal. Persiste en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Un duro combate. La doctrina sobre el pecado original vinculada a la redención de Cristo proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obra en el mundo. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora, que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo. Mediante esta expresión, que significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas, las situaciones comunitarias y las estructuras sociales, que son fruto de los pecados de los hombres. El pecado tiene sus consecuencias. Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, hace de la vida del hombre un combate. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Insertó en esta lucha el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien y no sin grandes trabajos. Con la ayuda de la gracia de Dios es capaz de lograr la unidad en sí mismo. No lo abandonaste al poder de la muerte. La promesa de salvación. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Este pasaje del Génesis ha sido llamado protoevangelio, por ser el primer anuncio del Mesías Redentor. Anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer, y de la victoria final de un descendiente de ésta. La tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán, que Jesús, por su obediencia hasta la muerte en la cruz, repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la Iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio
la Madre de Cristo, María, como nueva Eva. María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ella ha sido la que, la primera y de una manera única, se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Fue preservada de toda mancha de pecado original y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. Pero, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? San León Magno responde: la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Y Santo Tomás de Aquino: nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en la bendición del cirio pascual: oh feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor, Cristo Jesús. Mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo. La Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación y busca sin cesar la conversión y la renovación. Todos los miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. La Iglesia, pues, congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación. La Iglesia es, pues, santa, aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia. Sus miembros, ciertamente, si se alimentan de esta vida, se santifican; si se apartan de ella, contraen pecados y manchas del alma, que impiden que la santidad de ella se difunda radiante, por lo que se aflige y se hace penitencia por aquellos pecados, teniendo poder de liberar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. Mi tarea en familia. 1. ¿Cómo se llama el pecado de Adán y Eva? 2. ¿Qué nombre recibe el ángel caído? 3. Por un hombre entró el pecado, Adán. ¿Cómo se llama el que nos trajo la salvación? 4. ¿Quién recibe el título de nueva Eva? Por favor, anota las preguntas y respuestas en tu cuaderno de catecismo y compártelas con tu catequista. Oración. Dios misericordioso y amoroso, te doy gracias que en este día me diste el perdón de todos mis pecados por medio del sacramento de la reconciliación, que he cometido por ignorancia. Haz, Señor, que experimente el perdón que he recibido de ti en el trato con mis hermanos, y concédeme la caridad con la que es caracterizada la Madre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bibliografía. Información tomada de la Biblia de Jerusalén y del Catecismo de la Iglesia Católica. Agradecimientos. Elaborado y diseñado por Presbítero Hugo Díaz y Presbítero Miguel Rodríguez. En voz, Alejandra Alfaro, o sea, yo. Por favor, no se te olvide darnos
Un like. Comparte. Suscríbete a nuestro canal. Toca la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias. Diócesis de Nezahualcóyotl.